Para terminar entonces esta primera clase, vamos a hablar ahora de músculo liso. Primero del aspecto normal, algunas generalidades que vamos a repasar también de lo que ya vimos en CBCC2. Fíjense que el músculo liso no tiene sarcómeros, pero se dispone bajo haces, filamentos finos y filamentos gruesos de miosina y actina. Y al contraerse, se contrae más bien en las tres dimensiones, es decir, no solamente se acorta, sino que se ensancha, quedando con esta disposición como la que ven acá. Entonces, los filamentos gruesos y finos se anclan en lo que se llaman los cuerpos densos, que vienen a ser similares a los discos Z de los músculos estriados. Y de ahí viene esta disposición en diagonal que ven acá. Entonces, este es el estado relajado y bajo el estado contraído se produce el tironeamiento de los filamentos finos hacia lo que sería a una proximidad mayor de los cuerpos densos, como pueden ver ahí. O sea que hay también un deslizamiento de los filamentos finos sobre los filamentos gruesos para que se produzca la contracción muscular. El músculo liso puede tener dos grandes variedades, como ya vimos en el curso de CBCC2. Puede ser músculo liso multiunitario o músculo liso unitario, que obra como un sincicio funcional, algo similar a lo que ocurre en el corazón. Ahora, en lo que vamos a ver para lo que tiene que ver con este curso, nosotros vamos a ver el músculo liso vascular y músculo liso de la vía aérea. En estos casos, los músculos se parecen al músculo liso multiunitario. Así que el músculo liso multiunitario se encuentra en muchos lugares, pero fíjense aquí que el músculo liso vascular es un muy buen ejemplo de lo que es un músculo liso multiunitario. También ocurre eso con el músculo de la vía aérea que vamos a ver cuando tomemos la parte de respiratorio. Entonces, estos distintos tipos de músculo liso pueden tener distintas características respecto a la relación de la tensión o fuerza en función del tiempo. Algunos están relajados y de pronto pueden contraerse, como es en el caso del esófago y la vejiga. La particularidad de estos que están relajados la mayor parte del tiempo y que luego se contraen es que pueden tener alguna especie de control voluntario al final. Por eso no nos orinamos y podemos contener la orina o no necesariamente tragamos lo que nos pongan en la boca. Otros pueden tener una contracción fásicamente activa. Tanto al tipo rojo como al violeta se le denominan fásicos, en el sentido de que la contracción es rápida. Eso ocurre a nivel del estómago y de los intestinos. Y luego pasamos a estados en donde más que estar relajado pasa a estar más contraído el músculo liso. Eso es lo que ocurre en lo que está en azul, que es lo que pasa en el músculo liso vascular y en el músculo liso de la vía aérea. En el músculo liso de los esfínteres, ellos están normalmente contraídos y lo que ocurre es una relajación fásica, no una contracción fásica. Entonces, ¿cómo son los potenciales de acción de los músculos lisos? Sumamente heterogéneos. Acá pueden ver tres tipos de potenciales de acción. Y pueden ver que pueden ser espigas que tienen cierta duración. Fíjense que duran más que lo que son los músculos lisos de neurona y de nervio. Luego, en algunos casos, puede ser más parecido a lo que ocurre en el músculo cardíaco, teniendo inclusive mesetas, y este tipo es bastante común, donde hay ondas de depolarización que luego dispara lo que se denominan estallidos o bursts de músculo liso. Entonces, veamos lo que ocurre en este caso que es bastante común. Fíjense el tiempo que dura, que es de segundos. Entonces, lo que ocurre en el punto rojo es lo que vemos acá. En ese caso, los canales
de calcio controlados por voltaje se abren y entonces ahí es que surge el potencial de acción, que en este caso es un potencial de acción de calcio-potasio. Luego hay una espiga de estos potenciales de acción que se repite una y otra vez. Entonces, con los sucesivos potenciales de acción, donde la entrada es de calcio, va a aumentar el influjo de calcio y va a aumentar el calcio a nivel intracelular. Hasta que llega un momento en que se van a ir inactivando en esa salva de disparos los canales de calcio y entonces como dejan de predominar los canales de calcio para las espigas y entra tanto calcio aparte, se activa un canal de potasio que es dependiente del calcio. Entonces, cuando ocurre un incremento importante de calcio como para activar este canal de potasio activado por calcio, ocurre la hiperpolarización que ven acá, que es lo que se ve en este sentido. Y llegamos al punto más bajo de la hiperpolarización y entonces ahí se cierran los canales de calcio y hay una disminución del calcio intracelular y esto va asociado a una relajación, esto va a ir asociado a una contracción. Pero los canales de potasio activados por calcio, si el calcio intracelular es muy bajo, se van a cerrar y entonces ocurre una depolarización espontánea de nuevo hasta llegar al umbral y producirse todo el ciclo nuevamente. Esto es muy común de observar en los músculos lisos. Vean aquí los registros reales obtenidos para potencial de acción en aorta y arteria mesentérica. Las condiciones control para el músculo liso vascular, dado está muchas veces asociado a técnicas quirúrgicas, se le denomina sham. Acá tienen el pulso, que es un pulso de corriente de 110 picoamperios, y esta es la respuesta del potencial de acción. Y pueden ver cómo ocurre un tipo de respuestas parecido en algo a esto que está acá. Estos son respuestas reales, son experimentos reales hechos al respecto. Ven las salvas y acá pueden ver la contracción asociada a cada una de las salvas que se puede observar aquí. En los músculos estriados, el calcio cuando aumenta se une a los filamentos finos y de ahí es que se produce la regulación de la contracción por cambio conformacional de complejo troponina-tropomiosina y de esa forma se permite la interacción entre actina-miosina y se produce la contracción y también la relajación cuando el calcio baja. O sea que el calcio es central, pero está todo asociado a la regulación por calcio a nivel del filamento fino. Pero en el músculo liso, el calcio es también central, pero lo hace por una vía diferente. En vez de unirse a la troponina C, se une a la calmodulina y esto activa a la quinasa de la cadena liviana de la miosina. Y entonces la miosina desfosforilada pasa a estar fosforilada y esta es la miosina que puede interactuar con la actina produciendo la contracción. Y se pueden producir los ciclos en tal sentido y cuando el calcio baja, bajan los ciclos. Entonces, en este caso, la regulación del calcio está asociada a el filamento grueso de miosina, más específicamente a las cadenas livianas de la miosina que están en dicho filamento. Respecto al esquipamiento de éxito contráctil y fármaco-mecánico que tiene el músculo liso, el acoplamiento éxito-contráctil podemos ver que dura muchísimo tiempo en comparación con lo que ocurre en el músculo esquelético, donde hay unos pocos milisegundos, dado el acoplamiento es directo. Acá hablamos de unos pocos milisegundos, menos de 10. Acá ya hablamos de decenas de milisegundos en el músculo cardíaco y el mecanismo de acoplamiento es de liberación de calcio inducido por calcio. Y fíjense que hablamos de cientos de milisegundos en el músculo liso, entre que se produce el potencial de acción y aumenta la tensión. Eso es porque los mecanismos son intrínsecamente diferentes. Acá también hay liberación de calcio inducida por calcio,
con otras moléculas implicadas. Y es mucho más importante la entrada de calcio del medio extracelular, lo cual le lleva bastante más tiempo que venga masivamente de un compartimento especializado como es el retículo sarcoplasmático que existe muy desarrollado en los músculos estriados. Acá también hay retículo sarcoplasmático, pero no tiene el grado de desarrollo que tienen los músculos estriados. En cuanto al estado de interacción entre la miosina y la actina, esta interacción es tal, fíjense que acá tienen el músculo liso, acá tienen un músculo esquelético lento y este es un músculo esquelético rápido, y estas son las curvas que en CBCC2 vieron como de velocidad-fuerza en estos músculos. Entonces es muy interesante destacar que la velocidad de acortamiento que representa la velocidad del ciclo de interacción actina-miosina es críticamente dependiente del grado de fosforilación de la cadena liviana de la miosina. Eso lo pueden ver acá como la velocidad depende de la fosforilación de manera directamente proporcional. Pero no solo eso cambia toda la curva porque también el número de puentes que pueden interactuar, de miosina, que pueden interactuar con la actina, cambian también con el grado de fosforilación y es esta otra curva que ven abajo. La otra curva que es característica para la mecánica de los músculos es la curva longitud-tensión. Acá tenemos las del músculo esquelético y vemos que hay una longitud para la cual se produce una tensión activa máxima, una longitud óptima, y esta es la tensión pasiva, sin estimulación, y la tensión total es la suma de las dos, y vemos que hay una pequeña caída en la medida que baja la tensión activa y sube la tensión pasiva. En el músculo cardíaco, el grado de tensión pasiva para la longitud en que se produce la máxima tensión, para la longitud óptima, es bastante mayor, entonces la tensión total no tiene caída y sube siempre. Esto es importante porque en la medida que ustedes llenen más el corazón, más respuesta de tensión van a tener a nivel del mismo, siendo en parte una de las explicaciones de la ley de Frank-Starling de que a mayor llenado diastólico van a tener mayor expulsión sistólica a nivel cardíaco. Y en el músculo liso pasa algo similar. El nivel de tensión activa para la longitud óptima tiene una tensión pasiva mayor que el músculo esquelético, un poco menor y variable respecto al grado de tensión pasiva que hay en el cardíaco, pero cuando unimos las curvas se produce en general que la tensión total aumenta con la longitud. Esto puede dar lugar a un fenómeno pasivo que conocemos como el fenómeno de estrés-relajación. Cuando ponemos sangre rápidamente en un vaso, puede ocurrir al principio que aumente la presión dentro del vaso, porque estamos poniendo un volumen que antes no tenía, pero luego rápidamente por fenómenos viscoelásticos el vaso se adapta. Lo mismo puede ocurrir en la vía aérea. Este es el fenómeno de estrés-relajación que recién les comentaba, en la vena renal del chancho, por ejemplo, estudiado en este caso. Entonces se llena rápidamente de sangre, aumenta la tensión, esto es un fenómeno pasivo, y luego se adapta y cae la tensión. La membrana nictitante del gato también lo tiene. Sin embargo, hay veces en que el llenar rápidamente con una cavidad tubular desencadena una respuesta activa y no es solamente pasivo como el estrés-relajación, que es un fenómeno viscoelástico. En este caso se genera una contracción activa y a esta contracción activa que se puede ver en el intestino del gato, en la teña y en la vejiga del conejo, es lo que denominamos una respuesta miogénica. Haciendo estudios con la tráquea del perro y aplicando un fármaco denominado D600 que bloquea canales de calcio y entrada de calcio,
se vio que se abole la respuesta miogénica, por lo cual la respuesta miogénica está asociada con un aumento del calcio intracelular, como es esperable. Ahora, con el correr del tiempo, fuimos entendiendo un poco mejor esta respuesta miogénica, que importa justamente como cuando ustedes cambian de posición, de estar acostados a estar parados para mantener la presión arterial, van a necesitar contraer el músculo liso de los vasos, ¿m? Para que no se vaya la sangre toda hacia los pies por un efecto gravitatorio. Así que esta respuesta es bastante importante. Y la respuesta miogénica se entiende que lo que ocurre es que por un aumento del estiramiento en la tensión de la pared ocurre una depolarización que termina haciendo que haya un influjo de calcio por los canales de calcio dependientes del voltaje, que son los bloqueables por D600, y eso activa la quinasa de la cadena liviana de la miosina, se fosforila e interactúa produciéndose la contracción. Pero hay otro fenómeno interesante asociado a esto. Este aumento de la tensión en la pared puede actuar sobre la matriz extracelular del músculo liso, a la cual frecuentemente hay proteínas relacionadas de la membrana que se denominan integrinas, que están también vinculadas con el citoesqueleto, y en este sentido puede ocurrir cambios de la sensibilidad al calcio, remodelación, hipertrofia, y se cree que por esta vía también se puede activar la entrada de calcio por los canales de calcio L que tienen estos miocitos. Respecto al acoplamiento excitocontráctil y fármaco-mecánico, pueden ver que en el músculo liso no necesariamente necesitan una respuesta eléctrica para tener la respuesta contráctil, que es la que ven en rojo abajo. En el caso clásico, digamos, ven las ondas de depolarización con potenciales de acción y ven las respuestas contráctiles abajo. Pero existe también un acoplamiento, este sería un acoplamiento excitocontráctil, pero existe también un acoplamiento que no depende de depolarización de la membrana y es por fármacos. Cuando se agrega cierto fármaco o se pone otro, pueden ocurrir tanto contracciones como relajaciones, denominándose a esto un acoplamiento fármaco-mecánico. Veamos algunos ejemplos de cómo se puede obrar sobre estos acoplamientos. Y respecto a este tipo de situación, lo que tiene que ver es que el potencial de acción en el músculo liso tiene que ver con canales de potasio y canales de calcio. Entonces, si yo por algún modo activo estos canales de potasio más que la entrada de calcio, disminuye el calcio intracelular y por lo tanto ocurre una vasodilatación. Si por algún motivo inhibo los canales de potasio de la membrana, entonces existe una depolarización y con la depolarización se abren los canales de calcio, aumenta el calcio intracelular y se produce una vasoconstricción. Entonces veamos cómo los dos mecanismos pueden estar presentes en algunos fármacos que se utilizan bastante hoy día. Por ejemplo, los nitritos. En este caso, este nitrito fue encontrado para tratar la angina de pecho, que vienen a ser dolores por insuficiencia coronaria a nivel cardíaco, y se preguntó qué reacciones colaterales podía tener las personas por el laboratorio Pfizer, y bueno, casi todos los participantes en el estudio dijeron que tenían una repercusión sexual en ellos el uso de esos nitritos. Y así fue que se desarrolló el Viagra. Normalmente lo que ocurre en el pene para que ocurra la erección es que bajo estímulo del cuerpo cavernoso y bajo estímulo de los nervios colinérgicos por los receptores de acetilcolina, en las células endoteliales se produce un aumento del calcio que puede activar a una enzima
sintetasa del óxido nítrico, el cual se sintetiza a partir de la arginina y el oxígeno. El óxido nítrico también puede ser liberado por células del cuerpo cavernoso y lo importante es que ese óxido nítrico va a impactar en el músculo liso del cuerpo cavernoso, donde va a producir un aumento de la concentración de GMP cíclico por activar a la guanilato ciclasa, y ese aumento del GMP cíclico lo que va a hacer es a producir un aumento de la corriente. Fíjense que lo que está en negro sin puntear es estimulación y lo que está punteado es inhibición. Ese aumento de GMP cíclico inhibe la corriente de calcio, por lo tanto no entra calcio al músculo liso, y por otro lado estimula a que el canal de potasio activado por calcio se active y por lo tanto se hiperpolarice. Entonces, por otro lado, se estimula a que el calcio entre al retículo sarcoplasmático. O sea que el calcio intracelular disminuye y ello lleva a una relajación muy dramática del músculo liso vascular, y entonces así es que se llenan de sangre los vasos sanguíneos a nivel del pene y se produce la erección peniana. Y eso es lo que hace el Viagra. Para ver un poco más en detalle toda la estructura de lo que ocurre, y fíjense que esto que nosotros les estamos dando se ha ido comprendiendo en los últimos 30 años y han ido surgiendo cada vez más fármacos que van a actuar en un nivel u otro como resultado de la comprensión de todas estas vías. Si el acoplamiento es éxito contráctil, nosotros tenemos que los canales de calcio y los canales de potasio activados por calcio van a ser centrales en la generación de los potenciales de acción, y el aumento de calcio produce, por activación del receptor de radianodina del retículo sarcoplasmático, una liberación de calcio que es lo que conocemos como centella de calcio, que ya vimos en el curso de CBC2. Perdón, estos son los receptores de IP3. Este es el receptor de radianodina. Entonces, acá hay dos vías de liberación en el músculo liso, dos vías de liberación de calcio del retículo sarcoplasmático al mioplasma. El receptor de IP3 y el de radianodina. El de radianodina se va a activar sobre todo por esta vía. Fíjense que en las cavéolas, que vienen no son túbulos T, pero vienen a ser como un túbulo T rudimentario, es como que pretendió ser, pero no pudo. Hay bastantes canales de calcio tipo L y ahí entra el calcio y entonces se activa la liberación de calcio inducida por calcio y se libera el calcio, y ese calcio que se libera es el que va a actuar sobre el canal de potasio activado por calcio y producir lo que se denomina una STOC, Spontaneous Transient Outward Current, quiere decir eso. Y entonces acá hay toda una unidad que termina produciendo la contracción y la inmediata relajación porque se hiperpolariza el músculo liso al respecto. También lo otro que ocurre es que se produce una corriente de cloruro y en ese caso eso se llama STIC, Spontaneous Transient Inward Current. Las corrientes estas de cloruro, como el cloruro es negativo, son entrantes pero son salientes desde el punto de vista de la carga, y entonces también contribuyen a la hiperpolarización. Entonces el fenómeno que ven acá viene a dar cuenta del acoplamiento éxito contráctil. Pero existen receptores con proteína G que pueden producir IP3, y el IP3 es un agonista del canal de liberación de calcio controlado por IP3. Entonces, esto es lo que explica el acoplamiento fármaco-mecánico. Yo puedo actuar sobre estos receptores, no cambio el voltaje a través de la membrana y puedo producir la liberación de calcio a ese nivel. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que esto, el retículo sarcoplasmático,
Esto ocurre no solo en el músculo liso, sino que en los músculos estriados, en neuronas, en otras células. Se han descubierto algunas células centrales para mantener la cantidad de calcio necesaria adentro del retículo, y eso se llaman ORAI1, que son los Store Operated Calcium Channels, y STING1 en la membrana del retículo, y de acuerdo a la cantidad que éste sienta acá adentro, esto se abre o no, dejando pasar calcio para que venga hacia el retículo sarcoplasmático. Las células del músculo liso vascular están íntimamente ligadas al endotelio, que es la que está en naranja. Entonces, fíjense que el grado de interrelación es muy, muy grande. Tal es así que hay uniones gap entre el endotelio y las células del músculo liso vascular. Entonces, por ejemplo, si una hormona mineralocorticoide, como puede ser la aldosterona, entra a las células endoteliales, eso puede producir con la unión del receptor cambios a nivel del núcleo que terminan produciendo un incremento de los canales de potasio que se llaman canal de potasio activado por calcio pequeño, small, y el intermedio, que son distintos a los otros que vimos. Y esto entonces conduce a una hiperpolarización del endotelio que por las uniones gap repercute inicialmente en el músculo liso. Pero, ¿qué pasa? Que cuando uno tiene flujos importantes a este nivel y también como resultado de esta hormona, lo que se produce es el aumento de expresión de un canal que se llama INAC. INAC quiere decir canal de sodio epitelial. Entonces este se activa y como consecuencia de la activación del INAC se producen una serie de fenómenos que culminan con la producción de más calcio intracelular y que se produzca también a nivel del músculo liso vascular un incremento de la expresión de los canales de calcio, lo cual lleva a una vasoconstricción, a un aumento de la tensión provocado por toda esta otra respuesta. Y fíjense que también aumenta la presión por el tono miogénico. Entonces, eso se cree que puede ser uno de los mecanismos que explique la hipertensión arterial a nivel molecular. Entonces, fíjense que acá tienen una célula endotelial que está íntimamente relacionada, como ya hablamos, con las células del músculo liso, y lo que ocurre es que cuando hay un flujo estable, acá hay mecanosensores en las células endoteliales y esos mecanosensores van a repercutir sobre el INAC al cual hablamos. Si hay una disfunción de la célula endotelial, va a repercutir sobre las células del músculo liso, las cuales van a experimentar una serie de cambios fenotípicos que vamos a ver en un momento, pudiendo conducirse a una arteriosclerosis si hay también condiciones de lípidos alteradas a nivel del plasma. Entonces, en la placa de ateroma lo que podemos ver va a jugar un rol central la LDL, que lo van a estudiar en CBCC5 en detalle todo esto. Fíjense que tienen las células del músculo liso, pero los kilomicrones, que están formados por triglicéridos, van a poder ser anclados también a la placa de ateroma, que es lo que está en amarillo, y se va rompiendo la unión entre el endotelio, que es lo que está en rojo, y el músculo liso, y eso se va llenando con grasa. Entonces, estas enzimas que ven acá facilitan que los kilomicrones se depositen con esta grasa y en la periferia de toda esta zona de grasa se va a favorecer que este músculo liso se transforme del fenotipo
contráctil, que es el normal que ven acá, en un fenotipo secretor que no se contrae. ¿Mm? Y en el centro entonces lo que va a ocurrir, en el centro de la placa de ateroma, van a ocurrir otra cantidad de serie de fenómenos y esto va a seguir agrandándose. Estos son los distintos tipos de células del músculo liso vascular. Tenemos el fenotipo contráctil, que es el músculo liso clásico que conocemos, pero tenemos el proliferativo o sintético, y podemos ver cómo hay todo un espectro de transición entre uno y otro y distintas vías para cambiar entre uno y otro. Y hay distintas moléculas, no es solo una, es toda la pléyade de estas moléculas las que van a incidir para que vengan en un sentido o vayan hacia el otro sentido. O sea que hay un equilibrio al respecto. Y todo tiene que ver con cómo impacte en el núcleo y qué ocurre al final con el nivel del calcio intracelular, entre otras cosas. En un músculo contráctil, lo que ocurre es que eh, hay más actina-miosina, justamente porque este núcleo produce más actina y miosina, por lo cual se contrae, y hay también elevaciones solo transitorias de calcio porque hay bastante bomba cerca de un subtipo denominado cerca 2A que remueve rápidamente el calcio. Entonces el calcio aumenta solo transitoriamente a este nivel y el control con los potenciales de acción está dado por los canales de calcio tipo L y el canal de potasio activado por calcio, como ya vimos. Entonces solamente se contrae. Pero cuando pasamos al tipo sintético, lo que ocurre, o sea que pasamos de este fenotipo a este otro que está acá, entonces en ese fenotipo sintético lo que ocurre es que ahora la entrada de calcio no está controlada por estos canales, sino que por canales que están constitutivamente abiertos, entra muchísimo el calcio y se libera calcio del retículo también, aumentando muchísimo el calcio a nivel intracelular que impacta a nivel nuclear y produce todos esos cambios fenotípicos, entre ellos la disminución de la actina y la miosina, por ejemplo. El calcio tampoco puede ser bombeado eficazmente a cerca porque el cambio de expresión que ocurre a nivel del núcleo hace que la cerca de 2A pase a ser una cerca 2B, que no es muy efectiva en el bombeo de calcio hacia el interior del retículo sarcoplasmático. Esto es para que vean, esto viene a ser el músculo liso en la pared del músculo liso vascular, la capa circular y longitudinal normales, pero puede haber variantes, como en el caso del testículo, donde se vea más de este estilo. Y pues estas variantes que pueden ver acá también, lo interesante es que es algo similar a lo que sería un fenotipo sintético, aunque este no lo es, este es contráctil. Entonces, bajo ciertos factores de riesgo y condiciones asociadas, como enfermedades del colágeno, congénitas del corazón, hipertensión portal, el SIDA, drogas y toxinas o el embarazo, y una susceptibilidad anormal a factores genéticos, entonces existe mayor predisposición al daño vascular, lo cual lleva a una disfunción del endotelio, que como les dije, debe tener una interrelación central con el músculo liso para que todo funcione bien. Entonces disminuye la sintasa del óxido nítrico, disminuye la producción de prostaciclina, aumenta el tromboxano, y fíjense que todo esto lleva a que los canales de potasio básicamente dejen de funcionar bien y entonces se pierde la hiperpolarización, se pierde la relajación, hay una carga de calcio. Y esto lleva entonces a un aumento en la progresión de la enfermedad y entonces fíjense cómo se hipertrofia el músculo liso alrededor,
pero aparte ese músculo liso hipertrófico disminuye la luz, entonces obviamente se va a producir cuadros de hipertensión arterial porque la misma cantidad de sangre tiene menos volumen al respecto. Esto es para que vean la patogénesis humana de lo que es la placa de ateroma, que recién les había mostrado en relación con los kilomicrones, y cuando se sigue agrandando se vuelve mucho más complejo. Todo eso que se rompió en el espacio subendotelial y se fue llenando de lípidos va a ir formando inclusive nuevos vasos que van hacia adentro, van a haber zonas necróticas y hemorrágicas dentro de la placa, lo cual va a facilitar cantidad de problemas como ser la liberación de émbolos, o sea, puede viajar lo que se desprendió del trombo, esto es el trombo en la pared del vaso, y el émbolo que se va a desprender por la necrosis que hay a este nivel va a poder impactar a distintos niveles, llegando a producir, por ejemplo, accidentes cerebrovasculares. Entonces, acá nosotros tenemos básicamente en el esquema, pueden verlo después en detalle, qué corresponde cada una de estas cosas. Esto es muy interesante y con esto vamos a terminar este teórico. Y en la aorta, los lugares de donde viene el músculo liso de la aorta son de distintos somites, básicamente, en el desarrollo. Y esto es muy interesante porque la aorta tiene normalmente lugares que son resistentes a la formación de placas de ateroma, que no tienen que ver solamente con el tema de la circulación de la sangre. Y eso se descubrió con estos experimentos, porque lo que hizo la gente de este grupo fue reponer la aorta torácica a nivel de la aorta abdominal y la aorta abdominal la puso en la torácica, en un perro. Pues, a pesar de los flujos sanguíneos que existen, acá se desarrollaron, cuando se hizo el cambio, placas de ateroma. Y acá no. Así que, si bien el flujo puede importar, hay otra serie de factores genéticos que no comprendemos del todo bien que favorecen ese desprendimiento del endotelio y del músculo liso y que se genere esas placas de ateroma que recién comentamos.